El fantasma del Palacio de Lecumberri. El Palacio de Lecumberri se alza en la memoria de la Ciudad de México como una mole de piedra cargada de ecos, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido incluso después de que las rejas dejaron de cerrarse con estruendo. Desde fuera, el edificio impone respeto, pero es en su interior donde el aire se vuelve más pesado, como si aún guardara la respiración de miles de almas que pasaron por sus pasillos. Quienes han caminado por sus corredores vacíos dicen que el silencio no es total, que siempre hay un murmullo lejano imposible de ubicar. No es el ruido de la ciudad ni el crujir normal de un edificio antiguo, sino algo más profundo, como si las paredes recordaran conversaciones que nunca debieron existir. Durante el día, la luz entra tímida por los ventanales altos, iluminando celdas que hoy parecen inofensivas. Sin embargo, al caer la noche, las sombras se alargan de forma antinatural y el lugar recupera una presencia inquietante que incomoda incluso a los vigilantes más experimentados. Lecumberri fue concebido como un símbolo de orden y control, pero con los años se convirtió en un sitio donde la esperanza se debilitaba lentamente. Cada muro absorbió historias de encierro, de espera interminable y de pensamientos que se repetían una y otra vez hasta perder sentido. Se cuenta que algunos prisioneros juraban escuchar pasos cuando todos dormían, un andar pausado que no correspondía a ningún guardia. Al asomarse entre los barrotes no veían a nadie, pero el sonido continuaba, como si alguien caminara sin cuerpo. Uno de los relatos más persistentes habla de una presencia que nunca abandonó el palacio. No se trata de un espectro violento ni de apariciones explícitas, sino de algo más sutil, una sombra consciente que observa y recuerda. Los trabajadores que hoy laboran en el edificio, ya convertido en archivo, evitan quedarse solos en ciertas áreas. Dicen que hay zonas donde el aire se enfría de repente y la sensación de ser observado se vuelve casi insoportable. En el ala central, donde convergen los pasillos como los radios de una rueda, muchos aseguran haber visto una silueta detenida, inmóvil, como si estuviera esperando una orden que jamás llegará. Cuando intentan acercarse, la figura se desvanece sin dejar rastro. Algunos historiadores creen que el origen del fantasma está ligado a un antiguo interno, alguien que pasó tantos años encerrado que su identidad se confundió con el propio edificio. Su nombre se perdió en los registros, pero su presencia no. Hay testimonios que hablan de susurros apenas audibles, frases incompletas que no forman palabras claras. No son gritos ni lamentos, sino murmullos cargados de cansancio, como pensamientos que se repiten eternamente. En ciertas noches, los guardias afirman que las luces parpadean sin razón aparente. Los interrupters no fallan, la instalación está revisada, pero el fenómeno persiste, como si algo recorriera los pasillos alterando el ambiente a su paso. El fantasma, según cuentan, no busca asustar. Su presencia es más bien melancólica, una especie de recordatorio constante de lo que fue Lecumberri y de todo lo que nunca pudo resolverse entre sus muros. Hay quienes aseguran haber sentido un roce leve en el hombro, una sensación breve que no deja marcas ni señales visibles. Al voltear, no hay nadie, solo el pasillo largo y silencioso observando de regreso. Los archivistas que trabajan hasta tarde prefieren hacerlo en grupo. Dicen que cuando uno se queda solo, los sonidos aumentan, como si el edificio notara la ausencia de compañía humana. En una ocasión, un empleado juró escuchar el sonido de una puerta cerrándose lentamente, con ese eco metálico tan característico de las antiguas celdas. Al revisar, todas estaban abiertas y cubiertas de polvo intacto. La figura del fantasma no tiene un rostro definido en los relatos. Algunos lo describen como una sombra alargada, otros como una silueta vestida con ropa antigua, pero todos coinciden en la sensación de tristeza que lo acompaña. No hay registros oficiales de apariciones, solo testimonios que se transmiten en voz baja, como si hablar demasiado del tema pudiera despertar algo que prefiere permanecer oculto. El Palacio de Lecumberri parece reaccionar a estas historias. Hay días en que el ambiente se siente ligero, casi normal, y otros en que cada paso resuena con una gravedad difícil de explicar. Algunos visitantes sensibles afirman experimentar una presión en el pecho al recorrer ciertos pasillos, una emoción repentina que no les pertenece, como si el lugar compartiera fragmentos de su pasado. El fantasma no aparece a cualquiera. Se dice que solo se manifiesta ante quienes permanecen en silencio, quienes caminan sin prisa y se detienen a observar, como si el edificio reconociera a quienes están dispuestos a escuchar. Existen rumores de que esta presencia se manifiesta con más fuerza en fechas específicas, relacionadas con eventos importantes del pasado del penal, aunque nadie ha podido confirmarlo con certeza.
El eco de paso solitario sigue siendo uno de los fenómenos más frecuentes. No importa cuántas veces se revise el lugar, nunca hay una explicación lógica que los justifique. Algunos creen que el fantasma no está atrapado, sino que decidió quedarse, que entre todos los lugares del mundo, eligió Lecumberri porque es lo único que conoce. La noche transforma el palacio en algo distinto, casi vivo. Las sombras se mueven con lentitud y el silencio se vuelve espeso, cargado de expectativas invisibles. Quienes han visto la silueta aseguran que nunca se mueve de forma brusca. Su andar es lento, paciente, como el de alguien acostumbrado a esperar sin saber que, el fantasma del palacio de Lecumberri no busca venganza ni justicia. Su existencia parece ligada únicamente al recuerdo, a la necesidad de no ser olvidado. Cada muro, cada celda y cada pasillo parecen guardar un fragmento de su historia, formando un rompecabezas imposible de completar. Y así, entre archivos, documentos y luces tenues, la presencia continúa, observando en silencio, recordando un tiempo que ya no existe, pero que se niega a desaparecer. La presencia parecía adaptarse a los cambios del edificio, como si entendiera que ya no era una prisión, aunque su esencia siguiera anclada a lo que fue. Con el paso de los años, el fantasma comenzó a mostrarse de maneras más sutiles, casi imperceptibles para quienes no conocían la historia del lugar. Algunos empleados nuevos aseguraban sentir una incomodidad inexplicable desde su primer día, una sensación que no podían describir pero que los acompañaba mientras recorrían los pasillos más antiguos. Había rincones donde el silencio no se sentía vacío, sino lleno de algo que observaba con atención. En esos espacios, el tiempo parecía avanzar más lento, como si cada segundo pesara el doble. Ciertos documentos se desordenaban sin motivo aparente. Carpetas que habían sido archivadas correctamente aparecían movidas, abiertas en páginas específicas que hablaban de internos olvidados. No era raro que alguien creyera escuchar una respiración tranquila detrás de sí, pausada y constante, solo para descubrir que estaba completamente solo. El fantasma parecía recorrer el palacio siguiendo rutas específicas, siempre las mismas, como si repitiera una rutina aprendida hace décadas. En ocasiones, una sensación de profundo cansancio invadía a quienes permanecían demasiado tiempo en el edificio durante la noche, un agotamiento que no tenía relación con el trabajo físico. Algunos decían que era como compartir por unos instantes el peso de una vida ajena, una existencia marcada por la espera y la repetición. Un vigilante veterano contó que una madrugada vio una sombra detenerse frente a una antigua celda, permaneciendo allí durante varios minutos, inmóvil, como si recordara algo importante. Cuando la figura desapareció, el ambiente quedó impregnado de una calma extraña, casi respetuosa, como después de una despedida silenciosa. No todos creían en la existencia del fantasma, pero incluso los más escépticos evitaban ciertas áreas sin saber por qué. Había pasillos donde la temperatura descendía de forma repentina, sin explicación técnica, provocando escalofríos que no se debían al frío real. El edificio parecía responder a la presencia humana, reaccionando de manera distinta según la actitud de quienes lo recorrían. Quienes caminaban con prisa rara vez notaban algo fuera de lo normal, pero quienes se detenían a observar con atención eran los que más experiencias relataban. Se decía que el fantasma se manifestaba con mayor claridad ante personas solitarias, como si reconociera en ellas un reflejo de su propio aislamiento. En una ocasión, una investigadora afirmó haber visto una silueta reflejada en un vidrio antiguo, justo detrás de ella, aunque al girarse no encontró nada. El reflejo no tenía rasgos definidos, solo una forma oscura y quieta, observando en silencio. Algunos trabajadores comenzaron a dejar pequeñas luces encendidas en ciertos puntos del edificio, no por necesidad, sino por una especie de respeto involuntario. Con el tiempo, surgió la idea de que el fantasma no era uno solo, sino la suma de muchas memorias atrapadas en un mismo lugar. Sin embargo, la mayoría coincidía en que había una presencia principal, una conciencia que destacaba sobre el resto. Esa presencia parecía reaccionar cuando se hablaba del pasado del palacio, como si las palabras despertaran ecos dormidos. Durante recorridos guiados, algunos visitantes afirmaban sentirse observados desde los niveles superiores, incluso cuando estaban cerrados al público. Las cámaras de seguridad rara vez captaban algo claro, pero en ocasiones registraban sombras borrosas cruzando áreas vacías. Nunca se trataba de movimientos bruscos, sino de desplazamientos lentos, casi cuidadosos. El fantasma parecía conocer cada rincón del palacio mejor que nadie, como si fuera parte de su estructura.
Algunos creían que su intención no era asustar, sino asegurarse de que el lugar no olvidara lo que fue. La sensación dominante que dejaba su presencia no era terror, sino una tristeza profunda y silenciosa. Era como si el edificio respirara recuerdos antiguos, compartiéndolos solo con quienes estaban dispuestos a sentirlos. Y así, noche tras noche, el palacio de Lecumberri seguía siendo habitado por algo que no podía marcharse, una sombra paciente que caminaba entre memorias, esperando quizás ser comprendida. Con el paso del tiempo, los relatos comenzaron a adquirir matices más precisos, como si la presencia quisiera ser entendida. Algunos trabajadores afirmaban que la sensación cambiaba según la hora, volviéndose más intensa en los momentos previos al amanecer. A esa hora, el palacio parecía suspender su respiración. El silencio no era ausencia de sonido, sino una espera densa, casi consciente. Hubo quienes dijeron escuchar palabras incompletas, fragmentos de frases que no lograban formarse del todo, como pensamientos atrapados entre dos tiempos. Estas voces no provocaban miedo inmediato, sino una extraña melancolía que obligaba a detenerse y escuchar. Un archivista relató que, mientras revisaba expedientes antiguos, sintió que alguien observaba por encima de su hombro, interesado en los documentos que tenía frente a sí. Al pasar las páginas, la sensación se intensificó, como si la presencia reconociera los nombres escritos allí. En ese momento, una hoja se deslizó suavemente al suelo, sin corriente de aire ni movimiento visible que lo explicara. El fantasma parecía reaccionar ante los recuerdos físicos, ante los objetos que conservaban fragmentos de vidas pasadas. Algunos empleados comenzaron a notar que ciertos espacios del edificio se sentían distintos después de ser restaurados. Las áreas más intervenidas parecían menos activas, mientras que los rincones que conservaban su forma original mantenían una energía más intensa. Esto llevó a pensar que la presencia estaba ligada no solo al lugar, sino a su apariencia, a la memoria visual de lo que fue. Había noches en las que el eco de pasos se sincronizaba con los propios, creando la sensación de no caminar solo. Quienes vivieron esa experiencia describían un ritmo constante, pausado, que nunca intentaba alcanzar ni alejarse. Era como caminar junto a alguien invisible, compartiendo el mismo trayecto sin cruzar miradas. En una ocasión, un guardia nocturno decidió seguir el sonido, avanzando por pasillos que rara vez se recorrían. El eco lo condujo hasta una celda antigua, donde el aire se sentía más denso y el silencio más profundo. Al llegar, el sonido cesó por completo, dejando una calma inquietante que obligó al guardia a retirarse. No hubo manifestaciones visibles, solo la certeza de haber estado acompañado durante el trayecto. Algunos investigadores del fenómeno paranormal intentaron documentar la presencia, pero el edificio parecía resistirse a ser capturado. Los equipos fallaban sin razón clara, las grabaciones quedaban incompletas o se dañaban de manera inexplicable. Era como si la presencia aceptara ser sentida, pero no registrada. Con el tiempo, surgió la idea de que el fantasma no estaba atado a un solo punto, sino que se desplazaba libremente por el palacio. Sin embargo, siempre regresaba a ciertos lugares, como si fueran anclas emocionales. Estos espacios coincidían con zonas donde el encierro había sido más prolongado, donde la rutina se volvía interminable. Al recorrerlos, muchos sentían una presión suave en el ambiente, una carga emocional difícil de ignorar. No había imágenes claras ni apariciones definidas, solo una constante sensación de compañía. El fantasma parecía existir más como emoción que como forma. Algunos decían que esa era su manera de comunicarse, compartiendo estados de ánimo en lugar de palabras. En noches particularmente silenciosas, el palacio parecía susurrar por sí mismo, como si las paredes intercambiaran recuerdos. Estos sonidos no tenían origen claro y se desvanecían al intentar localizarlos. La presencia no interrumpía, no exigía atención, simplemente estaba ahí, constante y paciente. Para muchos, esa era la parte más inquietante, la idea de una conciencia que observa sin intervenir. El palacio de Lecumberri seguía cumpliendo su nueva función, pero bajo la superficie moderna, algo antiguo permanecía despierto, y mientras el tiempo avanzaba fuera de sus muros, dentro, la sombra continuaba recorriendo los mismos caminos, repitiendo una historia que aún no encontraba final. A medida que los años transcurrían, el edificio parecía desarrollar una relación silenciosa con quienes lo habitaban temporalmente. No todos percibían la presencia, pero aquellos que lo hacían coincidían en un mismo detalle, nunca se sentían en peligro. La sensación era más cercana a la de compartir un espacio con alguien que no quería ser visto, pero sí recordado.
Algunos trabajadores comenzaron a hablarle en voz baja al recorrer ciertos pasillos, no por miedo, sino por una intuición difícil de explicar. Decían que el ambiente se volvía más ligero después, como si el lugar respondiera a ese reconocimiento. Hubo noches en que el eco de pasos se detenía cuando alguien se quedaba quieto, como si la presencia también se detuviera a escuchar. Ese intercambio silencioso generó una especie de respeto mutuo entre el edificio y quienes pasaban largas horas en él. Un restaurador aseguró que, mientras limpiaba una pared antigua, sintió una calma repentina, una tranquilidad que no era habitual en ese sitio. Era como si el palacio agradeciera el cuidado, como si reconociera el intento de preservar su historia. Con el tiempo, algunos comenzaron a creer que el fantasma no era un recuerdo atrapado, sino un guardián involuntario del lugar. No vigilaba por obligación, sino por costumbre, como alguien que no sabe vivir de otra manera. Durante ciertas madrugadas, el sonido del viento al colarse por las ventanas parecía mezclarse con susurros lejanos, creando una atmósfera cargada de nostalgia. Quienes permanecían despiertos a esas horas sentían una conexión extraña con el pasado, como si el presente se volviera frágil. El palacio parecía mostrar fragmentos de su historia a través de sensaciones, no de imágenes. No había escenas claras ni apariciones completas, solo emociones que surgían sin aviso. Algunos visitantes afirmaban salir del lugar con un cansancio emocional inexplicable, como si hubieran cargado recuerdos que no les pertenecían. Otros, en cambio, sentían una paz extraña, una comprensión silenciosa de lo que significaba el encierro prolongado. El fantasma parecía reflejar esas emociones, adaptándose a quien lo percibía. Para unos era una sombra triste, para otros una presencia serena. No había una sola interpretación, porque no había una sola historia. Cada persona que pasó por Lecumberri dejó algo de sí, y tal vez esa acumulación dio forma a la presencia. En ciertos pasillos, el eco de las voces humanas parecía tardar más en desaparecer, como si el aire se resistiera a dejarlas ir. Los sonidos cotidianos se transformaban allí, adquiriendo un tono apagado, distante. Era en esos lugares donde la sensación de compañía se volvía más evidente. Algunos decían que, si uno se detenía el tiempo suficiente, podía sentir un ritmo distinto, como un pulso lento marcando el paso del tiempo. Ese pulso no pertenecía al presente, sino a una época en la que cada día se parecía al anterior. El fantasma parecía existir dentro de ese ritmo, repitiéndolo una y otra vez. No buscaba romperlo, solo mantenerlo vivo. El edificio, con su arquitectura imponente, parecía sostener esa repetición como parte de su identidad. Aunque el mundo exterior cambiara, dentro de Lecumberri algo permanecía constante. La presencia no desaparecía, pero tampoco se manifestaba de forma abierta. Era una existencia discreta, casi humilde, que prefería el anonimato. Y así, entre restauraciones, visitas y trabajo diario, el fantasma continuaba ahí, no como una amenaza, sino como una memoria persistente que se negaba a desvanecerse. Con el tiempo, quienes más convivieron con el palacio comenzaron a aceptar la presencia como parte natural del lugar. Ya no era un tema de conversación constante, sino una certeza silenciosa que acompañaba las jornadas largas. El fantasma parecía adaptarse a esa aceptación, manifestándose cada vez con menor intensidad, como si no necesitara llamar la atención. Algunos decían que, cuando el edificio estaba lleno de gente, la presencia se replegaba, observando desde la distancia. En cambio, cuando el silencio regresaba, el ambiente recuperaba esa densidad particular que solo Lecumberri conocía. Hubo quienes aseguraron que, en esos momentos, el palacio parecía estar despierto, atento a cada movimiento, no como un ser hostil, sino como alguien que cuida un territorio que conoce demasiado bien. Con los años, las historias se volvieron menos dramáticas y más reflexivas, casi respetuosas. El fantasma dejó de ser visto como algo que asusta y comenzó a percibirse como una parte del pasado que se niega a ser borrada. Algunos investigadores concluyeron que la presencia no buscaba descanso, porque nunca estuvo inquieta. Su existencia parecía tranquila, aunque cargada de una melancolía profunda. Era como si aceptara su condición, permaneciendo por elección más que por condena. En ciertas madrugadas, cuando la ciudad guardaba silencio, el palacio parecía emitir un suspiro largo y casi imperceptible. Quienes lo escucharon lo describieron como un sonido suave, difícil de identificar, pero cargado de emoción. No provocaba miedo, sino una reflexión inevitable sobre el paso del tiempo. El fantasma no aparecía para recordar el sufrimiento, sino la permanencia de la memoria. Cada piedra,
Cada pasillo y cada celda conservaban algo de lo que ocurrió allí, y esa acumulación de recuerdos parecía haber dado origen a una conciencia silenciosa. Algunos empleados, antes de retirarse definitivamente, confesaron sentir una despedida implícita al marcharse, como si el lugar, y aquello que lo habitaba, reconociera la partida. No había señales visibles, solo una sensación de cierre difícil de explicar. El Palacio de Lecumberri siguió transformándose, adaptándose a nuevas funciones y nuevos tiempos, pero bajo esa transformación, algo antiguo permanecía intacto. El fantasma continuaba recorriendo los mismos caminos, no por obligación, sino por costumbre. No buscaba compañía, pero tampoco estaba completamente solo. Existía en ese punto intermedio donde los recuerdos se vuelven presencia. Con el paso de las décadas, las historias comenzaron a diluirse entre nuevas generaciones. Sin embargo, el ambiente del palacio nunca perdió del todo su carga particular. Siempre hubo algo que invitaba al silencio y al respeto. Quizá el fantasma no sea una figura definida, sino la suma de todas las vidas que pasaron por ahí. Una memoria colectiva que aprendió a observar sin intervenir. Una sombra que no asusta, pero tampoco se va. Y mientras el edificio siga en pie, el fantasma del Palacio de Lecumberri seguirá ahí, caminando despacio entre recuerdos, cuidando un pasado que se resiste a desaparecer. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.